Bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con The Boys. Pero antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Jam Now. Muchas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora, no quiero que perdamos más tiempo, así que comencemos de una buena vez. Mallory y Hughie continúan conversando sobre los héroes en esa época. En estos días, ver a los héroes es algo natural, pero en ese entonces, Mallory no tenía un marco de referencia. Cuando él veía a esta gente con ropas tan raras enfrente de él, solo podía pensar ¿por qué estos lunáticos están vestidos así? Su coronel tuvo que darle una pequeña charla en privado para ayudarlo a entender la situación. Pero a pesar de esto, Mallory no logró entender absolutamente nada. Él no sabía en qué podían ayudar estos tipos. Pero lo que tenía que comprender es que las órdenes venían desde arriba. El nombre de este equipo era el Avenging Squad y su líder era Soldier Boy. Ellos se reportaban para el deber, pero Mallory no estaba muy agradecido. Enseguida le dijo a Soldier Boy que baje esa mano y lo deje de saludar. Soldier Boy, quien realmente no había tenido ningún tipo de entrenamiento militar, no entendía que a los oficiales no se les saluda en el campo de batalla, pues los vuelve blancos fáciles. Además, el nombre Avenging Squad no le parecía un nombre correcto. Newman le comentó que todavía no se decidían por el nombre, estaban decidiéndose entre el tema de venganza o justicia, pero estos individuos eran el resultado de 5 años de trabajo de las mentes más brillantes del Departamento de Investigación de Vogt. Eran seres humanos adaptados por la ciencia para ser más fuertes, más listos y más rápidos que cualquier otro soldado en el campo de batalla. Según Newman, este era el futuro, y le recomendaba a Mallory que debería aceptarlo de una buena vez. Pero lo único que Mallory comprendía era que el 6º batallón no tenía personal, estaba a 1/3 de sus tanques regulares y no tenían mucho tiempo para entrenar a estos tipos. Así que él exigía que le expliquen cómo el futuro podía ayudar con todo esto. Enseguida empezaron las demostraciones de fuerza. Steel Knight y Soldier Boy trataron de levantar un tanque. Entre ellos, a duras penas lo pudieron levantar un poco, pero considerando el peso promedio de un tanque, era una hazaña asombrosa. Según Newman, estos nuevos soldados podían levantarlo y voltearlo si es que así lo decidieran, aunque eso realmente parecía una farsa. Mallory no le veía el uso a esta fuerza. Los tanques alemanes pesaban el doble que este. Además, estarían disparándoles, pero Newman tenía la respuesta. La condesa carmesí. Ella podía derretir tanques con sus descargas de poder. Pero antes de que pudiera dar una demostración, Mallory la detuvo. No podían arriesgar uno de los pocos tanques que le quedaban. Mallory seguía sin estar convencido. Ninguno de estos héroes había pasado las pruebas apropiadas. No habían enfrentado a la realidad. Y la realidad era que todos ellos estaban fuera de su terreno. No podían llevar nuevas armas a la batalla. Primero tienen que probarlas y entrenarlas. Porque cuando estén en líneas enemigas, las vidas de todos los soldados van a depender de ellas. Y ahora estaban cortos de personal. No estaban en forma para enfrentar a la Cruz de Hierro. Y a pesar de eso, el senador y Newman querían que agreguen a estos payasos a su pelotón. El senador veía al Avenging Squad como un soporte y una ayuda para el capitán Mallory. Y Soldier Boy intentó dar el primer paso para ayudarlo. Según él, ya habían constatado que en toda el área no existía ningún tipo de tanque o soldado. Tan pronto como llegaron, Soldier Boy le ordenó a Manbot, Basser e Eagle the Archer que despegaran y echaran una mirada. Estos 3 hombres tienen la capacidad de volar y reportaron que no vieron ni una cosa. Sus capacidades de vuelo asombraron a todos los presentes. Pero más que nada pusieron al coronel del escuadrón un poco enojado. Soldier Boy no pidió ningún permiso. Si alguien vio volando a estos 3 tipos, los alemanes se pondrían curiosos y podrían haber enviado un explorador. Y si el explorador fuera enviado, muy pronto podrían descubrir dónde se escondía este batallón. Algo dentro de Mallory le dijo que tenían que salir de ahí. Y sin escuchar lo que su coronel o cualquier personal de Vogt o el senador le dijeran, él ordenó a todo el batallón que monten y arranquen. Deberían salir de ahí lo más rápido posible. Y Mallory estaba en lo correcto, pues las balas empezaron a llegar desde los bosques. Ráfagas de balas partían por la mitad a todos los soldados. Esto también tomó por sorpresa a la Avenging Squad, quienes no creían que los alemanes estaban tan cerca, y el infierno se desató. La mitad de la Avenging Squad fue aniquilada en segundos. Las balas alemanes simplemente partieron sus cuerpos. Todos trataban de hacer lo mejor para cubrirse, y entonces Eagle the Archer decidió volar por los cielos y escapar, pero no tenía en cuenta que un avión alemán pasaba muy cerca de ahí.
y las hélices de este lo despedazaron. Y enseguida las cosas siguieron poniéndose peores, pues los tanques alemanes, los Panthers, aparecieron en el campo de batalla. Los soldados americanos estaban entrenados para este tipo de ataques, y la mayoría de ellos mantenieron la cabeza fría, pero la solución que Vought había traído simplemente era inútil. El tanque de Mallory fue alcanzado por una ronda. Los miembros de su escuadrón murieron. El humo nublaba la visión de Mallory mientras él trataba de buscar sobrevivientes, pero a su alrededor solo había sangre y carne. Hombres muertos, hombres de los cuales el mundo nunca se enteraría. Sus historias de guerra no llegarían a casa, y ellos habrían muerto en el olvido. El resto de la historia, según Mallory, es una historia épica. Caos al principio, hombres corriendo por sus vidas, pero otros haciendo lo que podían. Pequeñas unidades de retazos que se pusieron juntas. Ellos lograron aguantar por horas esperando que llegaran los refuerzos, matando a los alemanes que se acercaran uno por uno. Y así lucharon hasta que el sol salió de nuevo y la fuerza aérea pudo volver al trabajo. Este es uno de los momentos por el cual Mallory se siente tan orgulloso de ser un soldado norteamericano. Pero la guerra de Mallory acabó ese día. Una patrulla de Panzers pasó muy cerca y lo tomaron cautivo como prisionero de guerra. Después de curarlo, pasaría el resto de la guerra ahí. Su mente no podía comprender lo que había sucedido. Tuvo que pasar mucho tiempo para procesar todo lo que vio. Pero ahí, en ese campo de batalla desolado, escuchó una voz. Era el agonizante Soldier Boy. Solo sus restos quedaban. Y Mallory hizo lo que tenía que hacer. Cogió una granada de mano y la soltó enfrente de él. Huey pregunta si es que Mallory fue el único que sobrevivió. Y eso fue así. Cuando los alemanes lo encontraron, él estaba sentado en la nieve, mirando un pedazo ensangrentado de cuero. Debió haber venido del disfraz de alguno de esos superhéroes. Él no supo cuándo lo recogió, pero ese fue el recuerdo que se llevó de ese día. Y en ese entonces pensó como pensaba ahora. No entendían cómo se atrevieron a poner una palabra tan gloriosa en la mitad de algo tan desagradable. Mallory regresó a casa en julio del 49 y por un tiempo pensaba que el ejército lo podría volver a necesitar. Sin embargo, cayeron las bombas en Japón y eso fue todo. Pero aunque la guerra había terminado, Mallory sentía que su batalla no acababa. Tenía asuntos sin resolver, pero no había guerras. Entonces, ¿qué podía hacer? Después de un tiempo se encontró con uno de sus amigos llamado Rick Burnham. Él le comentó que el gobierno americano estaba en busca de jóvenes hambrientos y que no estén acabados. Mallory no estaba hambriento, pero estaba enojado, y eso era lo único que necesitaba para unirse a la CIA. Cuando por fin llegó a DC, conoció a los amigos de Rick. Todos eran jóvenes oficiales o exoficiales, todos de primera y provenientes de buenas familias. Pero había una excepción, Wild Bill Donovan. Él dirigió la oficina de servicios estratégicos durante la guerra. Luego, Mallory le cuenta a Huey de su primera reunión con Rick y los demás. Rick había vivido la guerra de muy cerca y había visto a todos sus hombres morir antes de llegar a las costas de Japón. Después de todo eso, él solo podía decirse a sí mismo que sería mejor que todo esto haya sido por alguna razón. Wild Bill, quien dirigía la reunión, comentaba que el mundo está lleno de soldados americanos regados a lo largo de las playas o en los campos o en los fondos de los océanos. Después de esta guerra, América no volvería a permitir que ni los franceses ni los holandeses ni los británicos volvieran a reestructurar sus imperios. Era hora de que América le cobrara al mundo. Lo sucedido no se podía repetir, y esta deuda que el mundo tenía con América debía ser recaudada para asegurar mejores tiempos, para que sirva como protección para el futuro. Esta parte de la conversación le recuerda a Huey el momento en el cual él decidió vengarse. Así como él, Mallory también odiaba a Vought, a sus superhéroes. Pero algo interesante pasó en el camino, cuando él tuvo tiempo de contar su historia. Era 1945 y Mallory estaba ahí, hablando de hombres voladores y gente que levanta tanques. Nadie se burló de él, pero estaba muy claro de que él estaba contracorriente. William Donovan quería coordinar la creación de una agencia que se encargue de la inteligencia para los Estados Unidos, una agencia que actúe de manera valerosa y decidida. Esta era la meta final e iba a tomar algo de trabajo, por lo cual no podían haber distracciones, y en eso se convirtieron las historias de Mallory. Pronto una nueva amenaza apareció en el horizonte, la Rusia soviética, y convenciéndose de que lo que él experimentó fue simplemente un raro incidente, se dejó arrastrar por la corriente de la cruzada norteamericana. Huey cuestiona la decisión que tomó Mallory, pero Mallory tuvo que hacerlo de esta manera, pues nadie en el gobierno había reportado haber escuchado algo como esto.
hombres con alas, disfraces de libros de cuentos, apoyo del Senado. Mallory hizo toda la investigación que pudo, pero lo que concluyó es que Vogt había desechado el proyecto y dentro de él sintió una calma muy grande. Los años pasaron y aunque Donovan fue retirado del cargo, quedaron muchos de ellos dentro de la agencia. Lograron cumplir todos los objetivos que Donovan se había propuesto, implementar espías en diferentes países. Eran tiempos duros, era como un juego balanceado de ajedrez. Y cada hombre que Estados Unidos mandaba a Rusia era asesinado cruelmente. Ellos no se enteraron hasta mucho después, pero cada agente americano que era enviado hacia Rusia era descubierto casi inmediatamente. A diferencia de los rusos, los americanos no tenían años de experiencia en espionaje y fácilmente la Rusia soviética los superaba. Entonces Mallory empieza a hablar sobre lo que es un espía. Y no es un tipo bien vestido que va en un Aston Martin. Es un tipo amargado, malévolo, sin afecto. Si su vida hubiese salido de la manera en la que quería, no estaría trabajando de esto. Pero aún así, ese tipo de hombre hace su trabajo porque nadie lo mira dos veces. A Mallory le parece gracioso cómo los escritores han romantizado a los espías, creando estereotipos que realmente nunca se dan. El líder de cabeza fría, el hombre musculoso, la femme fatal, el loco, el chico inocente, el solitario con un secreto. Mallory también piensa que la mística que rodea a los operativos militares encubiertos ha embrujado a alguna gente sorprendentemente a través de los años. Huey le pregunta a Mallory si es que piensa que los muchachos se han convertido en eso, porque Huey sabe una o dos cosas sobre presupuesto negro y no puede imaginar cuánto dinero pagan por ellos, pero que los libros contables estén sellados solo da carta blanca para que existan abusos. Aún así, Huey se sigue cuestionando si es que alguna vez los muchachos tuvieron una misión real. Los superhéroes necesitan vigilancia, eso es algo que no se puede negar. Según Mallory, llegó un momento en que su narrativa y la misión que le habían asignado se unieron y lo pusieron en la vía correcta. En los periódicos se anunciaba un equipo de luchadores contra el crimen. Mallory ya los conocía. Eran los mismos nombres, pero claramente habían personas diferentes debajo de los disfraces. Tarde o temprano, su nombre cambiaría y se les llamaría Payback. Su alineación también cambiaría con los años. Pero de lo que Mallory se percató en ese momento es que Vogt no había usado la palabra militar en ningún lugar. Ahora estaban enfocándose en usarlos para la protección de los civiles en cada ciudad. Y este era el momento de Mallory. Él se contactó con sus jefes y les hizo recordar sus historias. Pero era un mal momento. Justo en estos días, Corea del Norte había invadido Corea del Sur y una guerra más volvía a iniciar. De pronto, Huey empieza a hacer cálculos con los años. Si estos héroes que pronto serían Payback fueron revelados en los 50 y la leyenda le había comentado que Homelander salió a la luz en el 60, quiere decir que por este entonces, Vogt ya estaba trabajando en el proyecto Homelander. Según Mallory, esto era cierto. Jonah Bachelbaum había estado trabajando en Homelander por años, pero estaban usando a Payback para pavimentar el camino. Cuando el mundo estuviera listo, por fin revelarían a Homelander. Sin embargo, en esta época el país se dirigía hacia la Guerra Fría. Pero dentro del país, Vogt ya estaba haciendo sus movimientos enfrente de la vista de todos. Y aunque nadie se percataba, Mallory estaba recopilando toda la evidencia posible, porque sabía que ellos eran la mayor amenaza para la seguridad nacional. Y luego recibió una llamada. Mallory viajó hacia Vietnam. Algo había sucedido. La leyenda ya le había contado a Huey algo de esto. Este fue el día en que los rifles de Vogt fueron entregados al ejército americano. Rifles que no funcionaban, y todo un pelotón que fue masacrado por la culpa de la corporación. Vogt eran los licitantes más baratos que el gobierno pudo encontrar. Todo esto era culpa del capitalismo americano, y no había manera de ponerle freno a eso. Mallory estaba enojado. Supuestamente él había luchado por todos estos años para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Él quería saber cuál era el significado de estas muertes, y su amigo Rick solo le pudo decir que esto es el costo de hacer negocios. Norteamérica se había empecinado en que su único punto era atacar al comunismo soviético y chino. Solo querían guerra. Los detalles no importaban. Fue en este punto de tiempo donde la leyenda intervino en la historia. Él había perdido a uno de sus hijos en esa batalla y desde entonces estaba esperando a que alguien apareciera, alguien que lo ayudara a derrotar a Bo, a hacerlos pagar por su sufrimiento.
Él sabía la verdad acerca del origen de Homelander, lo sabía todo, el apoyo de Vogt en el Congreso, y también el apoyo que tenían sus opositores. Incluso sabía sobre Vogelbaum y el compuesto B. Fue en este momento que Mallory decidió darle inicio. A Hughie no le cuadra esto, ya que supuestamente Vogelbaum se había suicidado, pero Mallory le dice que no fue así. La leyenda piensa que eso sucedió, Mother's Milk también, y los demás miembros de los muchachos. Además piensan que el compuesto B que Butcher usó en Hughie fue robado por Mallory de la CIA, pero no. En ese momento, Mallory tenía dos objetivos. 1. Generar el interés de la CIA en los superhéroes, haciendo que sus dueños sean una amenaza real y visible. Y 2. Tenía que ser capaz de neutralizar o al menos combatir la amenaza. Tratando de cumplir estos objetivos, usó las habilidades que recaudó de la CIA y los recursos que también tenía la compañía. Usando la información que la leyenda le dio, la filtró para los competidores de Vogt, y después solo tenía que esperar a que ellos hagan su movimiento. Enviaron asesinos para matar al anciano, pero Mallory pudo evitar esto. Sin embargo, en el momento que lo tuvo enfrente, no tuvo las agallas para matar a un viejo llorón. Para Mallory, Vogelbaum era un científico que se arrepentía de todo lo que había creado, y matarlo no detendría a Vogt. Incluso si ellos no pudieran replicar su trabajo, los 7 ya habían sido establecidos. Entonces se le ocurrió hacer que él trabaje para el tío Sam. Fingió la muerte del anciano y luego le contó a Rick lo sucedido. Cuando él se enteró, por fin Mallory tenía un aliado de su parte. Pero Mallory sabía que el primer instinto de Rick hubiera sido que Vogelbaum se pusiera a crear superhéroes para ellos. Pero eso era exactamente lo que Mallory no quería. Él pensaba que no puedes darle un poder tan grande a un humano. Es por eso que él se hizo cómplice con Vogelbaum, para engañar al Estado y decirles que sería muy costoso elaborar un héroe. Por otra parte, presentó una alternativa. 8 años después, una fórmula mágica. Una inyección de un solo uso que incrementaría la fuerza y resistencia por un factor de 50. A los usuarios no les daría superpoderes y no los haría a prueba de balas. Además, su costo era exorbitante. Tanto así que al escucharlo, Rick sufrió un paro cardíaco. Pero el hombre era un tipo duro y le tomó un año reintegrarse a la agencia. 2 años después, se convirtió en el director. Y este era el momento que Mallory estaba esperando. Nunca lograron tener un ejército de superhéroes, no podían pagarlo, y de poder hacerlo no podían anunciar que lo tenían, porque el Congreso los hubiera disecado y mandado a asesinar por todo lo que habían gastado. Pero lo que sí podían tener eran operativos para oponerse a los superhéroes. Y como las cosas estaban ocurriendo, Mallory sabía que los iban a necesitar. En el 85, Vogt ya había añadido a los G-Men a la lista, además de muchos equipos más, y no mostraban signos de detenerse. Así que el plan de Mallory era uno simple: formar un equipo de trabajo, creado únicamente para hacer una sola cosa: apuntar directamente como una bala al corazón del programa de desarrollo superhumano de Vogt American, vigilarlos, manejarlos y liquidarlos si fuera necesario. Nunca dejarlos sentirse suficientemente cómodos para empezar con su siguiente parte de la agenda. Solo necesitaban una persona que sirviera de conejillo de indias. Alguien debía ser el primero. Hughie no comprende. Inicialmente, Mallory había dicho que los equipos con poderes no podían funcionar. Mallory mira al muchacho y le responde que si ponemos las cosas en retrospectiva, él no se equivocó. Ambos hombres hacen una pausa y luego Mallory continúa la historia. Con el supersuero funcionando, él empezó a buscar posibles candidatos y no pasó mucho tiempo antes de que se cruzara con Butcher. Muy bien amigos, hemos llegado al final de un video más de The Boys. Ahora hemos comprendido el origen del coronel Mallory y todo lo que aconteció en el pasado de la compañía Vogt American, el inicio de los superhéroes, cómo fallaron durante la guerra y cómo volvieron a fallar durante la guerra con Vietnam. Pero ahora la historia va a ir hacia la parte donde nos interesa. En el próximo capítulo veremos las primeras misiones de Butcher, y luego de eso nos adentraremos en la parte más triste de toda esta publicación. Así que no se lo pueden perder, pero antes de irnos, ha llegado el momento de ver quién es el fanático del cómic más afortunado del multiverso. Y el fanático del cómic más afortunado del multiverso es... Goku de Uzumaki. Muchas gracias por haber participado en la sección de los comentarios. Y ahora sí amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Mi nombre es Ítalo, han estado viendo Noti Friki TV y muchas gracias por la preferencia.